Era de aromáticos. Catorce B. El metaetilbenzaldehído a partir de benceno. Bueno. Todas con reacciones de sustitución electrofílica aromática. Benzaldehído, etil, metetil. Pues si no me equivoco, hay una reacción para generar el benzaldehído a partir de benceno solo. A ver si está en la teoría. Me parece que es monóxido de carbono, ácido clorhídrico y anicoma. Es como generar la reacción de acilación in situ, porque el cloruro de metanoil lo que necesitarías para acilar es como muy inestable, entonces se genera in situ. A ver, me parece que estaba antes, ya no, ya lo sacaron. Sí, la primera reacción es una acilación. Sí, una reacción de este tipo, pero en este caso SR sería hidrógeno. No, no está. Bueno. Sí, lo que tendría uno que agregar es esto, por ejemplo, y tricloruro de aluminio. Entonces esto queda unido en una reacción de acilación, ahí, ¿no? Hidrógeno, y me da el benzaldehído y me da la segunda reacción. Acá hice un hidrógeno de más, un carbono de más. Ahí va. Como el grupo carbonilo, el de aldehído es un director meta, es un desactivante director meta, va a terminar ahí. Bueno, esta reacción, como esto es muy inestable, o es muy difícil de manipular ese cloruro de metanoilo. Son condiciones especiales, habría que tenerlo alejado de, por ejemplo, la humedad del ambiente, porque rápidamente reacciona. Es el cloruro de ácido, y del cloruro de ácido es el más reactivo. Fácilmente sufre esa sustitución nucleofílica que vimos en la última unidad. Así que lo que se hace es mezclar monóxido de carbono con ácido clorhídrico y cloruro de aluminio. Esto, en una reacción de condensación, me da esto. ¿Sí? En el medio de reacción, primero yo introduzco reactivos más o menos estables que entre sí pueden formar un pequeño porcentaje de cicloruro de metanoilo en presencia de catalizador y me da esa reacción directa, no tengo que hacer nada más. ¿Sí? Entonces es una acilación especial, porque si no sería directamente R
con que esto ya sea un carbono, no habría más inconveniente, más el catalizado del cloruro de aluminio. Pero con este caso en particular, para generar benzal de iodo, necesitas esas condiciones especiales. Quédate estaba en una diapositiva, me parece que ya lo saca. Sí, era como la complejidad más allá de esta reacción es qué metes primero. ¿Sí? No podés hacer la liquidación al principio y después la acilación porque el grupo acilo te termina en otro lado que no querés. ¿Tienen algún otro ejercicio ahí que quieran ver? ¿Cómo se hace? ¿Tienen dudas teóricas? El 21 de la guía de aromáticos. A ver. No, está bien, hagamos preguntas porque si no, está bueno. B y C. Bien. El, el B es una halogenación y el C es una alquilación intramolecular. Bueno, en el B, por ejemplo, en estas reacciones en donde hay varios núcleos aromáticos, para responder la pregunta, hay un núcleo aromático acá, después hay un CH2 acá. A ver. Un ácido. Y después las condiciones para una bromación, ¿no? Del anillo aromático. Bueno, la reacción se puede dar tanto en este anillo aromático como en este. Pero si uno analiza el grupo funcional que sustituye uno o dos de esos anillos aromáticos, por ejemplo, este anillo está activado producto de esta cadena química. Este anillo también está activado de alguna manera por este grupo, pero desactivado por otro lado. ¿Sí? Entonces podríamos, por el grupo carboxílico, ¿no? Podríamos decir que hay un anillo que para esta sustitución electrofílica aromática de halogenación reaccionaría más rápido que el otro. ¿Sí? Acá vamos a hacer, a ver si lo pide el ejercicio, no, completa las siguientes reacciones. Bueno, por empezar, todos los anillos pueden reaccionar, pero si elegimos el producto mayoritario, siempre es el primero que genera eh, el intermediario en forma más estable, más rápido, y de ahí sale el producto mayoritario. Entonces, el que esté más activado va a dar más rápidamente el producto de sustitución. De estos dos anillos, el más activado es este, porque este, por un lado, está activado por un grupo y desactivado por el otro. El otro, este está solamente activado por el grupo metileno. Entonces la reacción se va a dar acá, principalmente si solamente planteo productos mayoritarios. El grupo metileno, al hacer una cadena alquílica, me puede dar acá, me va a dar mezclas, ¿no?
en para, ¿sí? Porque justamente es el director ortopara, además de activante. Entonces serían como los mayoritarios. Y si tuviera que, eh, inclusive esto puede seguir reaccionando, ¿sí? Puede dar mucho subproducto. Está bien, lo dejamos acá. Pero si pidiera más productos, a ver, planteé todos los productos posibles y bueno, tanto este anillo aromático como este anillo puede dar algo de reacción también, inclusive puede reaccionar los dos anillos al mismo tiempo, no es porque acá dibujé uno en orto, una sustitución en orto, otra sustitución en para, pero tranquilamente me puede dar un producto en donde la sustitución ocurrió en orto y en para, los dos grupos orto y uno en para, y además el otro anillo reaccionó, así que en principio uno puede plantear esos dos y aclarar que puede haber otros subproductos minoritarios, productos de la reacción del otro anillo, de la sustitución múltiple en el anillo activado, etc. Pero hay varios ejercicios de este tipo en donde hay varios anillos que tienen distintas sustituciones y bueno, ¿cuál estará más, cuál dará la reacción más rápida? Eso es lo que tiene en cabeza. ¿Qué anillo? Y en el otro, Igualmente en estos dos productos, el grupo mayoritario sería el que está en para, ¿no? puede ser, porque tenés un grupo ahí sustituyente que puede ser voluminoso también. Claro. Lo puedes considerar que es voluminoso. Y te da, puede ser mayormente el para. Y en el otro que me preguntaste es, ¿cuántos carbonos hay acá? 3. ¿Bromo? Bueno, acá va a haber una alquilación del tipo intramolecular, o sea, ¿cuál va a ser el electrófilo? Este carbono que está acá, ¿sí? Es como si tuvieran un halogenudo de alquilo que va a reaccionar con un anillo aromático. La diferencia es que el reactivo, el halogenudo de alquilo, el residuo alquílico, está unido al anillo aromático. Entonces, acá tenemos el catalizador de este tipo de reacciones, ¿sí? El ácido de Lewis. Entonces, este carbono va a terminar unido al anillo aromático. ¿En qué posiciones? Y bueno, si uno analiza el anillo aromático, está activado porque tiene un residuo alquílico. Ese residuo alquílico dirige para orto y para. Este es el carbono electrofílico, una vez que esto se coordina con el ácido de Lewis. Ese carbono es el que tiene el carácter electrofílico, así que tienen todo para hacer esa reacción. Es difícil que este carbono se una a este, porque si me quedaría un ciclo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 miembros. ¿Sí? Acuérdense que cuando se cicla, o sea, si hay una reacción de ciclación, que vimos un montón de reacciones de ciclación, recién al principio de la clase vimos una en donde había una condensación aldólica y se ciclaba, o sea, también las reacciones de ciclación se dan porque una parte actúa como nucleófilo y la otra como electrófilo, siempre, ¿sí? Y entonces en esa reacción, en ese proceso de ciclación, el ciclo más estable es el ciclo de 6. Como vimos en la unidad de isomería, el ciclo de 6 es el que más acerca esos ángulos de enlace al ángulo de un carbono sp3, así que es el que menos
menos tensiones del tipo angular, torsional, lo que sea, tienen, ¿sí? Entonces, siempre voy a tratar de formar anillos de seis miembros. Pero el anillo de 5 también se da, porque la tensión angular en ese caso no es tanta, ¿sí? El ángulo de enlace es muy cercano al carbono sp3, así que también se puede dar. Es más difícil o más complicado que se dé una ciclación de 4 miembros, 3, 7, 8, ¿sí? Entonces las posiciones reactivas van a ser cualquiera de estas dos, ¿sí? Porque son orto con respecto al grupo activante. Y bueno, si este carbono es el que va a terminar unido a este carbono electrofílico, ¿cuántos miembros va a tener ese ciclo fusionado? 1, 2, 3, 4, 5, es aceptable. ¿Sí? Entonces, a ver si dibujo el ataque del nucleófilo al electrófilo, va a ser así. ¿Mm? Y después de que se forme el intermediario pierde ese protón en el complejo sigma, me va a dar, le ponemos acá 1, 2, 3, carbono 1, carbono 2, carbono 3 y el 3 es que termina unido a un enlace con este carbono. Sí, era una reacción intramolecular, pero después, si uno analiza el reactivo, el tipo de reacción que sufren los compuestos aromáticos, ve indicios, por ejemplo, en el catalizador que se usa, ¿sí? Tricloruro de aluminio, este catalizador, el ácido de Lewis, está acá, siempre lo usa para hacer o alquilaciones o acilaciones. ¿Mm? Entonces todo eso te va guiando a una posible respuesta. ¿Sí? ¿Cuál era otro? No, era esos dos. Igual siempre, no sé si no sé, en esos cuatrimestres últimos, pero siempre esta unidad de aromáticos como que era de las... Había pocos ejercicios de esto en los parciales, pocas preguntas. ¿Quieren ver otro? El 18, sí, ahí vamos. A ver, ¿qué dice? Tanto el ácido maleico como el fumádico son insolubles en agua, son ácidos dicarboxílicos, ambos decoloran las soluciones de bromo en tetracloruro y permanganato acuoso, ambos ácidos por hidrogenación dan el ácido succínico y al calentarlos a 100 y 250 grados respectivamente dan el mismo anhídrido, el cual se convierte en ácido maleico en agua fría. Interprete todos estos resultados experimentales que... ¿Cuáles son las estructuras de ácido? Bueno, ahí les da fórmulas moleculares.
O sea, les da datos como para introducirlos a cómo es la estructura de ácido maleico y el fumárico. ¿Sí? Son ácidos discarboxílicos, uno muy soluble en agua, otro poco soluble en agua, pero los dos son como isómeros, porque tienen la misma fórmula molecular. Carbono 4, hidrógeno 4, oxígeno 4. A ver. Sí. Se sabe que es dicarboxílico, así que saben cómo que en principio es así. Y a ver cuántos hidrógeno 4. Ya puse 2. Cada uno tiene un hidrógeno y un doble enlace acá. ¿Sí? Ven que esta si acá contamos 1, 2, 3, 4 carbonos, 4 hidrógenos, 4 oxígenos, en principio ahí tendríamos una fórmula. Bueno, este es uno de los ácidos, porque el otro, ¿cuál sería? Este también cumple con esta fórmula molecular estructural. ¿Sí? La diferencia o la relación que guarda entre sí el maleico y el fumárico, estos dos ácidos, es que entre sí son isómeros geométricos, ¿no? Uno es E y el otro es el Z. ¿Sí? ¿Cuál es, ¿Cuál es cuál? Bueno, hasta ahí no puedo saberlo, porque solamente en la primera oración me da fórmulas moleculares y me da el dato de que son ácidos dicarboxílicos. Uno puede llegar a hipotetizar que por las propiedades físicas que aclara ahí, cuál es cuál. ¿Sí? Uno dice que es muy soluble en agua y el otro es insoluble en agua. O sea, ahí hay una gran diferencia. Uno que es muy soluble y otro que es insoluble. Uno que tiene un punto de fusión bajo y otro que tiene un punto de fusión muy alto. Por la solubilidad, se- se- algunos ahí me dan una respuesta, o capaz que todavía no se dan cuenta. Bueno, después dice, ambos decoloran las soluciones de bromo en tetracloruro. ¿Se acuerdan que bromo en tetracloruro era una reacción de caracterización para alquenos? Esto era una solución roja, y si el compuesto que era mezclado con bromo en tetracloruro tenía un doble enlace, el bromo se adicionaba, ¿sí? Una reacción de alquenos, se adiciona el bromo al alqueno y se decolora la solución. ¿Sí? Un resultado positivo de esta reacción de caracterización es la decoloración de ese color rojo. Y los dos cumplen con eso porque yo planteé acá que este doble enlace que está acá, en el medio, puede decolorarse. Y el permanganato acuoso también era una reacción de caracterización de alquenos. El permanganato tiene ese color púrpura, violeta, si es una solución violeta. Y si tengo un alqueno mezclado en esa solución con permanganato,
¿Se acuerdan que se adicionaba, se formaba un glicol en ese doble enlace sin el mismo lado? Entonces, esa solución de permanganato violeta no se decolora, sino que en ese proceso se forma otro derivado de manganeso que tiene color marrón generalmente. Así que lo que permitía esa segunda oración era indicarnos de que ahí tiene que sí o sí haber un doble enlace. ¿Sí? Entonces ahí con las dos primeras oraciones, la fórmula molecular, el dato de que son dicarboxílicos, ¿sí? Que esos grupos carboxílicos solamente pueden estar en carbonos terminales, así que había 2 de los 4 carbonos que tenían que ser terminales y que tenían que tener los grupos carboxílicos. Y después con la segunda oración, en donde indica que son positivos esas reacciones de caracterización para alquenos, pro adición de bromo y permanganato, nos da de vuelta estos indicios de que están bien estas estructuras que yo planteé ahí, a ver qué estoy mostrando en la pizarra. Bueno, que estas dos estructuras, uno va a ser el maleico, otro el fumárico. A ver si después dice, ambos ácidos por hidrogenación dan el ácido succínico. ¿Cuál es el ácido succínico? Y los dos dicen que dan la misma. Y está bien plantear eso y bueno, en la reacción de hidrogenación catalítica, ¿qué pasa con el doble enlace? Se satura, se rompe ese enlace pi, se generan 2 enlaces sigmas nuevos a hidrógenos, entonces esto pasa a ser un hidrógeno más acá, antes tenía uno, ahora tiene otro más, lo mismo que acá. Sí, se acuerdan que esa adición ocurría del mismo lado por el catalizador metálico, que era plano, ¿sí? Que exponía esos hidrógenos próticos en su superficie. Y si uno piensa que este enlace pi está acá, ¿sí? Es ese que está ahí. Se rompe y se unen a cada uno de estos carbonos un hidrógeno, da lo mismo, ¿sí? Los dos dan el mismo tipo de ácido. Este es el ácido succínico. ¿Sí? Es producto de hidrogenación catalítica de cualquiera de esos ácidos. Da el mismo ácido, porque, está bien, acá la rotación de este enlace carbono-carbono, donde está el doble enlace, está restringida, entonces ahí sí da la posibilidad de dos isómeros geométricos diferentes, pero cuando el enlace empieza, cuando es simple, después del proceso de hidrogenación, ese enlace tiene libre rotación, acuérdense, es un concepto de isomería, estructural de isomería de las primeras unidades, los enlaces sigmas simples, enlaces simples de carbono-carbono, tienen libre rotación, así que cualquier producto de hidrogenación que haya salido de esos ácidos, pues esa libre rotación me va a permitir indicar que es el mismo. O sea, puedo superponerlos el mismo. Después dice, al calentarlos a 100 y 200 grados respectivamente, o sea, al maleico a 100 grados y al fumárico a 250, me da, eso quiere decir sí. No, no dice nada, no dice cuál. Dice, al calentarlos a diferentes temperaturas, uno va a necesitar mayor temperatura que el otro,
dan el mismo anhídrido. Y esos anhídridos en agua fría, el mismo anhídrido en agua fría me da el ácido maleico como producto. Bueno, esta reacción de formación de anhídrido. A ver, voy a tener que borrar algo. ¿Cómo se forma un anhídrido a partir de un ácido? Una forma de hacerlo es hacer reaccionar esos dos ácidos entre sí, que se condensen, calentando generalmente o provocando una destilación, destilando al mismo tiempo, para dar, si estos dos grupos son diferentes, dan el anhídrido y se pierde una molécula de agua. ¿Sí? Esas son reacciones de condensación típicas. Se unen dos moléculas y se elimina una molécula pequeña. Esa es una reacción de condensación. En este caso, las reacciones de anhídridos de este tipo, por ejemplo si uno calienta este ácido, por ejemplo, que era uno de los ácidos que planteamos ahí que podían ser, me va a dar un anhídrido. Un anhídrido, pero en este caso va a ser cíclico. Acá no reaccionan dos moléculas de ácidos entre sí para dar una molécula, sino que es una reacción intramolecular, ¿sí? Como la que vimos hace un rato, al principio de la clase. Y el anhídrido que me da también es cíclico. ¿Mm? El anhídrido cíclico solo va a ser posible con este compuesto dicarboxílico. ¿Qué pasa con el otro? Que sería este, ¿no? Con el compuesto E, este es el Z, este es el E, la parte que actúa como nucleófilo y la parte que actúa como electrófilo, ¿sí? O este sería el electrófilo y este sería el nucleófilo, o también al revés, este es la parte nucleofílica, la parte electrofílica es indistinto, dan lo mismo, los dos actúan de la misma manera, están muy lejos entre sí, acá estaban cerca, ¿sí? Porque esto está acá, pero este grupo hidroxilo, yo lo dibujé ahí, parece uno que está lejos, pero, a ver, este enlace sigue siendo sigma, tiene una rotación que puede estar restringida producto de la deslocalización electrónica, pero esta parte nucleofílica puede estar en algún momento cerca de esa parte electrofílica. Acá no, porque acá la rotación está impedida, ¿sí? Entonces ahí empezaría a como a acercarnos un poquito a la respuesta de que cuál es el que reaccionaría de esta manera en la formación del anhídrido cíclico a una menor temperatura. Y el que tiene los grupos nucleofílicos y electrofílicos cercanos en esa estructura, ¿sí? El E, va a necesitar mayor temperatura para dar el mismo producto, ¿sí? Porque no es que se va a formar un enlace en ese isómero trans, perdón, el E, ¿sí? Inclusive ahí dice, dan el mismo anhídrido. Ese es el anhídrido posible. El otro, con el enlace entre estos dos grupos, no es posible, está muy lejos entre sí. Pero ¿de qué manera da este anhídrido entonces? Bueno, los anhídridos maleico y fumáricos son intercompatibles entre sí porque son isómeros geométricos.
son interconvertibles a partir de una reacción, no por rotación a través del doble enlace. Si hay que generar una reacción, romper el enlace pi, generar un enlace sigma nuevo. Si ustedes en este medio ácido, porque hay dicarboxílico, este doble enlace se protona, aunque sea parcialmente, que es una reacción de alquenos, me da un carbocatión. Por supuesto, esta reacción puede ser reversible. Este protón se va y me genera el doble enlace acá, de vuelta. Pero en este proceso, acá hay sí libre rotación. ¿Sí? Y cuando se elimina este protón para darme la reacción inversa, me puede dar este grupo dicarboxílico. Y este grupo dicarboxílico, el otro isómero hermético, es el que puede sufrir esta reacción y generar el anhidrio. O sea, este producto, este sustrato es el que sí va a necesitar mayor temperatura porque hay una reacción en el medio, ¿sí? que podría llegar a isomerizar el sobreenlace y me podría llegar a posibilitar que esos grupos estén cerca entre sí y me dé el anhidrio. ¿Sí? Esa es la explicación. Y después dice que los dos, al hidrolizarse este anhidrio, o sea, en la reacción inversa, me da el ácido maleico. O sea, este es el ácido maleico. El que viene de la ruptura de este enlace. Acá dice que es frío, justamente para evitar este tipo de isomerizaciones. ¿Sí? Entonces, la ruptura de este anhidrio me da directamente el ácido maleico. Es decir, que si este era el maleico, el fumárico era el otro isómero, el isómero E. ¿Y qué más dice? Nada más. Bueno, a ver, el maleico era el que era muy soluble en agua y el fumárico es el que es insoluble en agua. Para mí es al revés. Y justamente el fumárico es este. Bueno, CHO ahí. Un punto de fusión mayor, un punto de fusión menor. Bueno, el punto de fusión menor es porque acá hubo un caso ahí perdido en no sé en qué unidad, no sé si lo analizamos.
siempre los puentes, acá se puede formar un puente hidrógeno intramolecular. En el maleico. Entre ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ese puente hidrógeno intramolecular, que me parece que está más o menos, pero evita que, igual el punto de fusión sigue siendo alto, pero evita que, en realidad, lo que en el proceso de fusión o de ebullición, para que los compuestos, en los compuestos de este tipo ocurra una transición de fase, las fuerzas intermoleculares se tienen que romper o hacer más débiles. Y bueno, si hay una fuerza, un puente de hidrógeno intramolecular, las fuerzas intermoleculares terminan siendo más débiles, por eso es el punto de fusión más bajo. Y en cuanto al punto, a la insolubilidad y solubilidad en agua, no me queda claro, la verdad. No se me ocurre tampoco. Yo diría que justamente yo diría que el que es más soluble es el fumárico, no al revés, pero aparentemente está bien. Pero bueno, a ver la solubilidad del maleico. A ver si encuentro algún dato por internet. Soluble en agua, soluble en agua. Bueno, es soluble en agua. ¿Por qué? I don't know. Pero más o menos ahí son, por empezar, son muchas reacciones de las primeras unidades. Hay que hacer, cuando uno hace este ejercicio, hay que hacer es como al principio es como un rompecabezas, ¿no? Porque tenemos fuerza, a ver qué estoy mostrando. Tenemos fórmulas moleculares, datos, ¿no? Fórmulas moleculares, nos dice que tienen la misma fórmula molecular, son compuestos diferentes, entonces son isómeros entre sí. Empieza a dar datos, ácidos dicarboxílicos, ahí nos permite ir armando la molécula, cada una de ellas. Y bueno, después hay que tener claro qué es esto, ¿no? Que son reacciones de caracterización para alquenos, entonces ahí nos da el dato de que, bueno, esos compuestos dicarboxílicos con esa cantidad de carbonos, hidrógenos y oxígenos tienen un doble enlace. Y la única forma que tenga un doble enlace es acá en el medio, ¿sí? No hay otra posibilidad. Y bueno, y ahí tendría que surgir de que, bueno, si tiene un doble enlace ahí y este alqueno tiene un potencial isómero geométrico. Bueno, estos dos compuestos son isómeros geométricos entre sí. Y bueno, también tiene que quedar en claro las reacciones de hidrogenación. Esto de anhidrio cíclico sí, esto sí es fresco, ¿no? Esta unidad. ¿Cómo se forma un anhidrio cíclico? Bueno, cuando estos dos grupos carboxílicos que van a terminar reaccionando entre sí, están en la misma molécula. ¿Sí? ¿Te mareé o más o menos? Sí, la dejé entrar, no sé a quién. A alguien.
Te mareé con este ejercicio porque eran muchos pasos, lo expliqué muy rápido. Bien, me seguiste, más o menos. ¿Quieren preguntar otra cosa? ¿Alguno más quiere decir alcoholes? Bueno, ahí vamos. No, esto es la... Más o menos estos ejercicios de vuelta, ¿no? Medios para pensar, ¿no? ¿Qué dice? Proponer una estructura para los compuestos que respondan a las siguientes características. Un molde compuesto A reacciona con 4 moles de periodato y se produce un molde formaldehído, un molde de acetaldehído, 3 moles de ácido fórmico. Bueno, son todas con periodato. ¿Se acuerdan las reacciones de periodato? Era solamente teníamos que el alcohol o la especie oxigenada tenía que cumplir que tuviera esos grupos funcionales oxigenados uno al lado del otro, vecinales. Ese enlace se iba a romper y cada uno de esos carbonos que se liberaba en esa ruptura de enlace carbono-carbono se oxidaba. ¿Sí? Que antiguamente esas reacciones de peridatos permitía como dar indicio de cómo era la estructura analizando los productos que se forman. Y bueno, es justamente acá me pide, de acuerdo a los productos que se forman, cómo era este compuesto A. Bueno, la vuelta hacia el aire no me sale nada, tengo que tengo que poner todos los datos en papel, ¿sí? En la pizarra. Carbono 6. Carbono 6, hidrógeno 14, oxígeno 5. Esto reacciona, ¿qué más dice? Con 4 moles de periodato. Acá hay un dato, ¿no? 4 moles de periodato significa que hay 4 enlaces de tipo carbono-carbono que tiene enlaces que tienen cada uno de esos carbonos especies oxigenadas. Me da el producto final, los productos finales. Me da un mol de formaldehído, que es el metanal. Un mol de acetaldehído, que es el que tiene 2 carbonos, ¿no? Un carbono acá, le ponemos el metilo. Ahí está, este es el acetaldehído, un mol. Y 3 moles de ácido fórmico, que sería el ácido metanólico. Son los productos finales. Bueno, por empezar, sabemos que ese compuesto A tiene 6 carbonos, bueno, y acá planteamos, mira, lo que voy a hacer es, una estrategia que voy a usar es, planteo una cadena lineal de 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una cadena lineal. Si veo que no me permite llegar a esto, y bueno, lo voy cambiando, veo si en el proceso se me ocurre otra idea, y así es como se hace, ¿no? Dice que
usa 4 moles de periodata, así que mínimo tiene que haber 4 enlaces carbono-carbono que tengan cada uno de esos carbonos especies oxigenadas, ¿sí? Así que vamos a plantear algo así. Este enlace se rompe, este enlace se rompe, este enlace se rompe. 1, 2, 3. Vemos si funciona. Igual este no tiene carbono. Va cumpliendo con esto, ¿no? Tiene 6 carbonos, tiene 5 oxígenos, me parece que hidrógenos, a ver, 3. Acá hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, mira, también cumple eso con el número de hidrógenos. Bueno, ¿cuáles son los enlaces que se van a romper con paridato? Este se puede romper, este también, también, también. Los voy a ir rompiendo secuencialmente. Acá chiquito. Si se rompe este, vamos a primero romper este. Cada uno de estos residuos de los carbonos se va a oxidar, así que acá me queda este que está acá, que ya puedo reconocer que este es esto, ¿sí? Y del otro lado me queda esto acá, esto acá, 1, 2, y esto acá, ¿sí? ¿Cuál es el próximo enlace que se rompe? Y bueno, rompo este. Eso me va a dar. Bueno, ya pude. Este ténganlo en mente. Este es uno de los productos finales. Así que me da esto. Este aldehído. Y este carbono. Como ya es un aldehído, me queda oxidado a ácido. Y ya puedo reconocer otro que está en el producto final. Y creo que ya como que al final el compuesto A era este. ¿Sí? Porque si rompo este enlace, es muy parecido a este enlace, ¿no? Me va a dar otro mol de ácido. Ahí voy a tener 2 moles de ácido. A ver dónde sigo. Por acá. Si se rompe este enlace con otro. Acá ya usé un mol de periodato. Acá usé otro mol de periodato. Si uso otro mol de periodato, me da otro mol de ácido fórmico. Y este aldehído, hidroxialdehído. Y después el último, ven que acá tengo los, ¿cuánto? Ya expliqué acetaldehído, expliqué 2 moles de ácido fórmico. Rompo el último enlace posible, me va a dar otro mol de ácido fórmico, el tercero, que está ahí, más. Este era un alcohol que después que se rompe este enlace tiene un solo carbono, así que va a ser el formaldehído
que se forman. Entonces ahí tengo todos los productos que se fueron formando, ¿sí? Acetaldehído en el primer paso, el primero fórmico acá, acá y acá, y en la última ruptura me da ese formaldehído, ¿sí? Creo que así tienen que hacer con todos, me parece. Compuesto B, que tiene una fórmula ahí, carbono 3, oxígeno 8. Oxígeno 2, hidrógeno 8, pero dice que no reacciona con peridodato. Entonces, propongo, ¿sí? Dibujo, lo más fácil que se me ocurre es una cadena de 3, que no sea un ciclo, sino que sea una cadena, y me dice que no reacciona con peridodato, así que no puedo tener especies oxigenadas. Este es el 16, ¿no? Sí. Adyacentes, porque si están adyacentes, me reacciona con peridodato. Entonces, a ver, un alcohol acá, un alcohol acá. Y a ver, me cumple con 8 oxígenos, 8 hidrógenos, 1, 3. Acá hay otros 2, 3, 5, 8. Este puede ser el compuesto B, tranquilamente. ¿Puede haber otro? Para mí puede haber otro. Que las dos especies oxigenadas estén unidos al mismo carbono. A ver, 3, 5, 6, 8. Tranquilamente puede ser esto, ¿no? Porque si no pueden estar uno al lado del otro. Y después dice, por oxidación de comparidato, o sea, esta ruptura oxidativa se obtiene este compuesto. O sea, esto es lo que viene de la ruptura con perioddato. ¿Cómo será el compuesto original? Y bueno, diría que este carbono y este carbono, que son las especies que tienen oxígeno, es decir, que fueron oxidadas, antes estaban unidos entre sí y que esas especies oxigenadas eran alcoholes en lugar de aldehídos y cetonatos. A ver cuánto, 1, 2, 3, 4, bueno, un ciclo de 4. En 1, o sea, el 4 está unido a un oxidrino, el 1 también, y en el 1 tengo un metilo. Este que está acá. ¿Sí? Este es el enlace que se rompe con perioddato. Y este se me va a oxidar a la acetona, este me va a oxidar a la aldehído. Este como hasta ahora vimos como reacciones en donde se ciclaban, ¿no? Cadenas lineales que se ciclan. Bueno, lo inverso también existe, o sea, ciclos que se pueden abrir y dan cadenas lineales. Es el caso. Todos estos ejercicios son como del tipo así de ingenio, ¿no? Propongo algo con los pocos datos que me dan, veo si llego a lo que supuestamente da, y si no da, vuelvo para atrás, pienso en cambios que puedo ocurrir. Lo que sí hay que tener claro en esta reacción es cómo es la reacción con perioddato.
¿sí? Son rupturas, enlaces carbono-carbono, en donde hay una oxidación también al mismo tiempo y no cualquier sustrato reacciona con periodacto, sino que tiene que tener especies oxigenadas vecinales. Bien. Creo que si hacía uno, después los demás como que salían, si lo pensaban un ratito más. Ustedes, digo, no era muy. Era ver cómo se hace uno para ver cómo quedan los otros. ¿Quieren ver la resolución de otro ejercicio, de otra unidad? A ver, la guía 9. Acá hay como condensaciones de Claisen. Condensaciones parecidas a las aldólicas. Bueno, acá A tenemos éster, alcóxido, etóxido en etanol, hidrógenos alfa. ¿Qué será que después, cambiando otra estructura, me permite obtener distintos productos? Y bueno, es el análogo, el primo lejano del ion enolato, el carbanión del. Esto es A. Entonces, este ion puede reaccionar consigo mismo. Ven que esta molécula es la misma. Para dar lo que llaman ustedes como condensación de Claisen, que es un beta-cetoéster. ¿Sí? A ver. Es esto reaccionando con esto y sustituyendo, esto es un metilo, ¿no? Todo este grupo por este nucleófilo que entró. Y me da esto, el beta-cetoéster, que es el producto de una condensación de Claisen. Pero esto es un nucleófilo y puede reaccionar con cualquier reacción, en cualquier reacción que ustedes hayan visto un nucleófilo que reacciona con un electrófilo, puede actuar este ion carboxilato. No es el ion carboxilato, es el análogo enolato de carboxilo. ¿Esto qué es? Halogeno de alquilo. ¿Qué reacciones sufre? Sustituciones nucleofílicas. El halogeno de alquílico metílico. Y bueno, va a sufrir un SN2. ¿Cuál va a ser el nucleófilo? Este. Va a desplazar al halogenuro y me va a dar el metilo que está unido al
éster y se fue el halógeno como halogenuro. ¿Sí? Una SN2. Esta fue una condensación de Claisen, esta es una SN2 común y corriente. Y esta es una reacción que vimos hace un ratito, que es una acetona, que puede sufrir una adición nucleofílica. Tengo un nucleófilo. Tiki, tiki. En principio me da esto. Y después esto se puede protonar tranquilamente. A ver cómo lo dibujo mejor, ¿no? Sí, es un beta hidroxiéster. Es cuando ustedes mezclan estos ésteres con alcoxio con un aldehído en acetona. Siempre va a dar un beta hidroxiéster. Creo que estas dos reacciones no las vieron. Vieron solamente condensación de Claisen, pero uno las puede pensar, porque son parecidas las reacciones también que vi, que eso sí, que vieron con enolatos, aldehídos y cetonas que en un medio básico se desprotonaban, y después eran nucleófilos reaccionando con halógenos de alquilo para dar estas reacciones de alquilación consigo mismo. Esta es la específica para esta unidad, el beta-cetoéster, que es una sustitución nucleofílica de acilo en lugar de adición nucleofílica. Pero son formas en que puede reaccionar el éster, ¿no? En esta reacción, además de condensación de Claisen. ¿Se entendió? Bueno, igual no era algo raro. ¿Quieren hacer algo más? ¿Tienen algún parcial viejo? No sé. A veces tienen parciales viejos que quieren ver algún ejercicio. ¿Se van a presentar? Nada más. ¿Se van a presentar ahora o van a ir al recuperatorio? Ah, igual se tienen que presentar porque si no, no lo dejan rendir recuperatorios, ¿no? A ver, en esta unidad.
Tautomerizarse es cuando se forman estas, ponele A, porque acá puede ser cualquier cosa. Estos equilibrios entre una forma del tipo alqueno y otra del tipo doble enlace a un heteroátomo, porque esa A puede ser oxígeno y es la tautomería cetonólica, pero puede ser un nitrógeno también, ¿sí? Eh, y la tautomería sería en amina y mina, ¿no? Puede ser esto, NH2 o imina. Y la que vimos comúnmente es la enólica, cetonólica. O leído, ¿sí? Eso es tautomería, un equilibrio entre dos especies en donde solamente lo que se reordena es un protón. Se reordena el doble enlace y hay un protón este protón que falta acá, ¿dónde está? Está acá, ¿sí? Lo mismo que acá, este protón termina acá. ¿Mm? No me acuerdo cómo era la citosina. A ver, voy a buscar. Citosina. La citosina es esto. A ver. NH2. ¿Existe un grupo amida capaz de tautomerizarse? Y me parece que igual acá es un grupo amida, hay como dos, ¿no? Esto más que amida es otra cosa, pero bueno, carbamato. Pero si uno lo ve acá, hay una amida bifuncional de los dos lados. Este grupito que está acá puede ocurrir algo parecido a esto, ¿no? En donde este nitrógeno que está fuera del ciclo puede, en lugar de ser una enamina, que se forme una imina. Daría algo así. Y ese protón que está acá termina con este nitrógeno. Chiqui, chiqui. Es que acá está esa tautomería en amina y mina. ¿Sí? Bueno, acá también puede haber, a ver. No, me olvidé de esto. Eso es la tautomería. Ese equilibrio que puede catalizarse en medio ácido, medio básico. Entre especies de ese tipo. Generalmente van a haber estas dos, más que nada. La más conocida, no sé si hay otro heteroátomo que yo pueda poner acá. No se me ocurre otro. Pero que no se me ocurre y no lo sepan, no significa que no existe.
¿Quieren aprovechar este espacio para hacer otra pregunta? Acá de esta unidad parecen todas reacciones diferentes, pero son todas muy parecidas, por eso las vimos ahí. Esta se repite, ¿no? Esto es esto, que está acá. ¿Quieren hacer, a ver, ¿quieren hacer algún ejercicio más? ¿O me parece que están ahí con más? Necesitan repasar algunas cosas antes de ponerse a hacer ejercicio. Igual no hay mucho tiempo, ¿no? Tienen hasta el miércoles. Se tienen que poner este fin de ahí. Tienen clase de consulta con Lucas, pero mañana, no, el lunes, ¿no? No El sé si lunes, sí. la lunes fue la última, va a ser la última, sí. Aprovechen, qué sé yo, este fin de semana de darle con todo y al lunes Sí, más que sacarse. nada este tema de ácidos, que fue como el último. ¿Están ahí más o menos perdidos o más o menos? Siempre los últimos temas es como que se ve un poco menos porque no llego con el tiempo, como que vengo atrasado. Claro. Eh, sí, a ver, igual esta unidad es cortita, ¿no? Comparada con otras, porque los problemas integradores sí son. Hay reacciones de todas las unidades, pero, a ver, sacando preguntas teóricas, hay pocos ejercicios así para pensar. Después las preguntas son, por ejemplo, 2, 3, 4, 5 son como cuando uno va leyendo el libro, la diapositiva, como que se puede llegar a responderlas. El grupo carbonilo de ácidos derivados reacciona con nucleófilos igual que carbonilo de aldehído y cetona, y no, ¿no? Ácidos y derivados reacciona con nucleófilos, pero a través de una sustitución, mientras que aldehídos y cetonas reaccionan con nucleófilos, pero a través de una adición. ¿Por qué, por qué esa diferencia? Y porque los ácidos y derivados tienen un grupito que puede actuar como grupo saliente. Sí, la sustitución de ácidos y derivados es diferente a la sustitución nucleofílica de halogenuros de alquilo.
Entonces estaba respondiendo esta B, dice la sustitución nucleofílica en ácidos y derivados diferentes. Sí, es diferente, son sustituciones nucleofílicas, pero el mecanismo es diferente, ¿no? En los halogenuros de Kilo tenían dos tipos de mecanismo, uno a través de la formación de un carbocation o en una reacción concertada, y en ácidos y derivados se forma un intermediario tetraédrico, ¿no? El nucleófilo se adiciona al carbonilo, se forma un carbono saturado con 4 enlaces y después, en un segundo paso, se elimina un grupo saliente. Son tres mecanismos totalmente diferentes. Las aminas y las amidas, por tener átomos de nitrógeno con par de electrones libres, son compuestos básicos. Las aminas son compuestos básicos, las amidas no. Y eso lo van a ver también por ejemplo, en bioquímica, ¿no? Cuando vean proteínas, enlace peptídico, estos dos estos heteroátomos y ese carbono tienen hibridación sp2, entonces esos dos electrones están deslocalizados con el grupo carbonilo. Vaya, qué mal. ¿Sí? Y esa estructura resonante no es tan mala. Está bien, tienen cargas que se generaron de repente, pero si uno analiza el resto, qué sé yo, tiene la misma cantidad de enlaces, todos los átomos tienen octetos completos, hay una carga negativa que está en el elemento más electronegativo, entonces está bastante deslocalizado esos electrones. Si están deslocalizados y esa deslocalización compromete que estén disponibles esos dos electrones para ser donados para un protón, hace que sean menos básicos y es inclusive tan poco básico que se las considera a las amidas como neutras, ¿sí? Totalmente neutras. Las aminas no. Los nitrilos son derivados de ácido porque tienen un comportamiento semejante a los demás derivados frente a reacciones de sustitución nucleofílica. Se los llaman derivados de ácido porque los nitrilos, que son estos compuestos que tienen triple enlace a nitrógeno, en un medio acuoso, ya sea ácido o básico, se hidroliza y da, es una hidrólisis bastante compleja, son un montón de pasos, ¿no? No sé si lo vieron esa hidrólisis, pero me termina dando ácidos carboxílicos. Por eso se los llama derivados de ácidos carboxílicos, porque cualquier un éster, un anhidrio, un halogénuro de ácido, una amida, un nitrilo en un medio acuoso, en las condiciones que pueden favorecer esas reacciones que pueden ser ácidos o básicas, calor, ven que acá está la hidrólisis, ¿sí? La hidrólisis ácida, básica también puede ser, no es algo que sea en un solo paso, sino que tiene un montón de pasos, se forma una amida, inclusive ahí en el medio, pero me dan todos ácidos carboxílicos. Por eso se llaman derivados del ácido carboxílico. Acidez, bueno, este ejercicio que vimos en la clase pasada, al final casi, pero ven que hay muchas preguntas sobre acidez también. Acá está el maleico, más calor, me da el anhídrido. Todo esto está relacionado con el ejercicio de acá. Este era el maleico, ¿no? Y después,
Después en todos estos tipos de ejercicios, lo que tienen que hacer como estrategia, así, tanto para son todas reacciones parecidas, donde hay una sustitución, donde tengo que ser capaz de reconocer un nucleófilo y donde el otro, o sea, el que va a sufrir la reacción siempre va a ser un ácido o un derivado de ácido. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo cicloxilamina y anhídrido propanóico. 1, 2, 3. Uno, dos, tres. Este va a ser el derivado de ácido que va a sufrir la sustitución nucleofílica y este va a ser el nucleófilo. Y la reacción es la misma. Piridina, esto sirve es una base no nucleofílica que ya vimos en algún momento, que sirve para abstraer protones. Así que si en algún paso de ese mecanismo, no sé, necesitan que se abstraiga un protón, la piridina es el candidato para abstraer. Ven que acá hay otro derivado de ácido y el glicerol es el nucleófilo. Este es el glicerol 1, 2, 3. 3-hidroxipropano. Acá tienen 3 moles de este derivado de ácido que se forma en esa reacción. Y bueno, el cloruro va a ser reemplazado por cualquiera de estos grupos. Como tengo 3 grupos acá que pueden actuar como nucleófilo, y acá tengo 3 moles de derivado de ácido por mol de glicerol, todos esos grupos van a reaccionar con diferentes moles de ese halógeno de ácido y me va a dar un éster. Y acá nucleófilo y ácido carboxílico están en la misma molécula en esa reacción intramolecular. Bueno, y acá tienen que ir para atrás, ¿no? Hay que hacer como retrosíntesis, le dan los productos de esas sustituciones nucleofílicas de acilo. Es decir, que en un principio los sustratos era otro derivado diferente. ¿Qué reacción o qué... No, la reacción es la misma, pero ¿qué reactivos tendría que haber usado para que me den esos derivados de ácido, ¿no? Una amida, cómo se forma, y hay diferentes formas de hacer una amida, pero puedo plantear que los sustratos originales eran este era el derivado de ácido muy reactivo, me conviene, que puede reaccionar con esta molécula nucleofílica para dar samina, ¿sí? Tienen que romper este enlace y plantear qué es lo que viene del derivado de ácido, que va a ser lo que tenga el grupo carbonilo y cuál parte viene del nucleófilo. Lo mismo que acá. Este enlace es el que se rompe. La parte que tiene el grupo carbonílico es el derivado de ácido, que ustedes, en este caso, puede ser este, y el otro será este. Y acá, esto en un medio ácido, ¿sí? Esto es una reacción que vimos al principio, ¿no? La formación de ese éster cíclico. ¿Me comí un carbono? Sí, puede ser. Esto, ¿qué me da carboxilato más etanol? Y bueno, eso también es como una reacción típica de esta unidad, que es la reacción de saponificación. Un éster en medio básico se hidroliza, se rompe este enlace, me queda un ácido carboxílico que en medio básico me queda el carboxilato de sodio
y me queda el alcohol, ¿sí? La reacción inversa de la formación de un éster es esas reacciones de hidrólisis que pueden ser en medio ácido, en medio básico. La reacción en medio básico es irreversible y por eso tiene un nombre especial, porque es una reacción que utilizaba antiguamente para hacer jabón. De ahí el nombre, reacción de saponificación. Y qué sé yo, el anhídrido benzoico, de vuelta hay muchas formas de hacerlo, pero capaz que la mejor es utilizar algo bien reactivo. Este es el anhídrido benzoico. Usar un molde de esto más un molde de ácido benzoico y me da el anhídrido. O usar ácido benzoico, calentarlo a mucha temperatura y se condensa entre sí. Y son como de la misma reacción, siempre hay un nucleófilo, un derivado de ácido. Tienen que ser, ¿ven? Derivado de ácido, nucleófilo. Derivado de ácido, nucleófilo. Derivado de ácido, nucleófilo. ¿Mm? Como se vuelve repetitiva esta unidad. Derivado de ácido, nucleófilo. Ver este ejercicio tranquilamente puede estar en el parcial, porque parece tan fácil, pero capaz que ustedes empiezan a complicar con esto, ¿no? Un oxígeno marcado tópicamente, una mina que tiene configuración absoluta, empezar. Y ahí, a ver, hacemos esto que les queda ahí como última cosa y si no tienen más dudas, el anhídrido acético es esto, ¿sí? Dice R-octilamina, 8 carbonos, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Y en carbono 2 hay una mina R, a ver, será así. La reacción entre estos dos me va a dar una amida. ¿Sí? Este es el nucleófilo, este es el derivado de ácido. Esto va a sustituir a alguno de estos residuos y me va a dar una amida. Pero esto va a dejar de ser R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No. La configuración absoluta de este carbono, quise hacer un asterisco ahí, no cambia. Si parto de un compuesto enantioméricamente puro, obtengo otro compuesto enantioméricamente puro. No hay una racemización. ¿Por qué ocurre eso? Porque la reacción no ocurre en ese centro estereogénico. ¿Sí? ¿Dónde ocurre la reacción? ¿Qué carbono sufre la sustitución nucleofílica? O este, ¿sí? Es simétrica en el anhídrido, así que lo mismo. O este. Y ya de por sí esos dos eh, no tienen asimetría. La simetría está en otra parte de la molécula, está en el nucleófilo y justo la parte que no reacciona, porque la parte que reacciona es el nitrógeno. Esta es la parte nucleofílica de la molécula, de la octilamina. Entonces ahí tengan cuidado en ese tipo de reacciones, porque muchas veces uno de manera general como que memoriza que si hay un compuesto enantioméricamente puro, obtiene una mezcla racémica y eso no es siempre así. Y bueno, en este caso, como la reacción ni siquiera ocurre en ese carbono, no hay que ni pensarlo. Y anhídrido benzoico es esto, otro anhídrido,
es el derivado de ácido que va a sufrir la sustitución nucleofílica, reacciona con este alcohol que tiene es el nucleófilo, que a su vez, la parte nucleofílica es un isótopo del oxígeno, es decir, que es radioactivo. ¿Sí? En el producto se puede detectar dónde está ese oxígeno. Ese oxígeno va a estar en el producto, que es la pregunta, a donde apunta la pregunta, ¿dónde va a terminar ese oxígeno marcado isotópicamente? Y bueno, es el nucleófilo reaccionando con el derivado de ácido, me va a dar un éster. Y este oxígeno, como era que estaba marcado isotópicamente, era el nucleófilo también, termina en el producto final. ¿Sí? No termina en el otro, no hay posibilidad de que termine, no es lo mismo que haya marcado este oxígeno, por ejemplo, o a este oxígeno, ¿sí? Cualquiera de esos oxígenos marcados isotópicamente pueden terminar en el producto o no. ¿Por qué? Porque el nucleófilo puede atacar a este carbono como a este carbono. Si ataca a este carbono, esto va a ser grupo saliente, así que en el producto no van a estar esos dos oxígenos. Si el nucleófilo ataca a este carbono, voy a tener un oxígeno que va a estar marcado isotópicamente, pero el otro se tiene que ir porque es el grupo saliente. Y ven que ahí obtienen distintos resultados dependiendo de qué oxígeno marcan. Como el oxígeno acá que está marcado es el que tiene el nucleófilo, siempre va a terminar el producto. ¿Mm? Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, me parece que basta de zanatear. No, profe, es mucho. Es mucho, ¿no? Bueno. Bueno, creo que la próxima semana, creo que hay clase de consulta, pero es para los recuperatorios, no es obligatoria, pero igual yo a las 9 me conecto para ver si alguien tiene alguna duda del parcial o del recuperatorio. Así que no digo que nos vemos el próximo viernes, pero recuerden que tienen, ustedes que tienen los viernes a la mañana, son los únicos que tienen clase de consulta, así que si quieren pueden aprovecharla o no, como quieran. Bueno, para que nos veamos el próximo viernes, nos vemos el próximo viernes, y si no, suerte en el parcial, lo que venga, recuperatorio. Dale, gracias, profe. Nos vemos. Saludos. Chao.